Después de las grandes hambrunas del siglo XIII, de los devastadores efectos de la peste que hizo su aparición a mediados del siglo XIV, después del surgimiento de las nuevas sectas que desafiaban el poder de la Iglesia, como los flagelantes que estudiamos en la clase anterior, y los dolores de cabeza derivados de la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, la Iglesia Católica estaba a punto de recibir uno de sus mayores golpes, la Reforma Protestante. Desde mediados del siglo XV y con una enorme intensidad a lo largo del siglo XVI, una colosal crisis comenzó a fraguarse en el seno mismo de la Iglesia Católica, causada por un conjunto de graves acusaciones de corrupción, prácticas abusivas y falta de piedad religiosa. Estas acusaciones hicieron que importantes regiones del norte de Europa, parte del Sacro Imperio Romano Germánico, Alemania del Norte, Escandinavia, Suiza, Holanda y los Países Bajos, parte de Escocia, Inglaterra y parte de Francia abandonaran el catolicismo. Pero, ¿cuál fue el origen del problema? ¿Qué pudo hacer la Iglesia Católica para perder su poder sobre la mitad de Europa? Tres factores fundamentales impulsaron la reforma. En primer lugar, la acumulación exagerada de riquezas. En segundo, el nepotismo y finalmente la venta de indulgencias. La combinación de estos tres elementos, unida al debilitamiento de su autoridad causado por los acontecimientos que hemos estudiado en las clases anteriores, erosionó gravemente la confianza de los fieles en la institución eclesiástica romana. Vamos a ver poco a poco cada uno de los puntos. En primer lugar, la acumulación de riquezas por parte de la Iglesia Católica fue uno de los factores clave que motivaron las críticas y el surgimiento de la Reforma Protestante. Este proceso fue motivado principalmente por la mala imagen que ofrecía el estilo de vida opulento de algunos altos clérigos. Obispos, papas y cardenales vestían habitualmente con sedas, hilos de oro y tiaras de piedras preciosas. Su estilo de vida extravagante incluía también festines opulentos, enormes derroches en orfebrería, escultura, pintura y magníficas construcciones arquitectónicas como tumbas monumentales, capillas, palacios y villas de recreo. Lujos típicos de los renacentistas más ricos de la época, que si bien nos han dejado un enorme patrimonio artístico de la máxima belleza y sofisticación, en su momento resultaron verdaderamente escandalosos, ya que contrastaban con la enseñanza de Cristo sobre la pobreza y la humildad. Así, durante el Renacimiento, no solamente los grandes banqueros y comerciantes impulsaron la creación artística, sino que con ellos rivalizaron al mismo nivel por los mejores talentos y los más refinados materiales algunos de los miembros más ilustres de la jerarquía eclesiástica. Solo los mármoles de los suelos del Vaticano, decorados al estilo de los antiguos palacios imperiales romanos, costaron una verdadera fortuna. El mármol blanco puro que cubre gran parte de las superficies provenía de las canteras cercanas de Carrara, en la Toscana. En cambio, el mármol pavonezzato, blanco con vetas púrpuras, grises y negras, procedía de mucho más lejos, de Asia Menor, de la actual Turquía. El precioso mármol de color verde oscuro con vetas blancas debía ser traído en barcos de la región griega de Tesalia o de la isla de Eubea, mientras que el fulgurante amarillo dorado provenía de África del Norte, de la región de Numidia. El pórfido rojo, uno de los más espectaculares y codiciados del momento, venía de Egipto, de las canteras de Gebel Dokan, en el desierto oriental. Estos gustos refinados y este derroche al alza comenzaron ya desde el siglo XIV a ser duramente criticados por diversos autores pertenecientes a la propia Iglesia. Como veréis, todas estas críticas no vinieron de fuera, sino de la propia Iglesia, que veían en estas prácticas una profunda corrupción del mensaje cristiano original. Muchos miembros de la Iglesia se sentían así profundamente traicionados al ver cómo los impuestos eclesiásticos como el diezmo, un impuesto que era obligatorio a los campesinos que luchaban por sobrevivir, se gastaban en obras de arte en vez de en obras de caridad. La población comenzó así a resentirse al contemplar cómo la Iglesia, que se suponía que debía preservar los valores de Cristo,
se dedicaba a vivir en un lujo extremo mientras predicaba al resto de los seres humanos la humildad. John Wycliffe, un precursor de la Reforma en Inglaterra, condenó a finales del siglo XIV la riqueza y la corrupción del clero en varias de sus obras, entre las cuales destaca el De Civili Dominio, escrito en 1376. En esta obra, Wycliffe defiende que la Iglesia debe despojarse de los bienes materiales y regresar a una vida de pobreza evangélica. En una de sus citas más contundentes señala: «El sacerdocio no debe estar cargado de riquezas, sino de virtudes. La pobreza, no la posesión, es la marca de la verdadera Iglesia de Cristo». Girolamo Savonarola, el célebre predicador italiano, criticó también ferozmente la corrupción y la riqueza de la Iglesia en sus sermones y escritos de finales del siglo XV. Aunque fue condenado a muerte precisamente por estas críticas, su mensaje inspiró a muchos reformadores posteriores. En la cuarta parte de su obra La simplicidad de la vida cristiana, que lleva por título La renuncia a lo superfluo en favor de los hombres, Savonarola nos dice: atentos aquí. Difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que desean la riqueza. Pues bien, quienes se han planteado alcanzar riquezas, o bien han puesto su fin último en el Creador, o bien lo han puesto en las criaturas, ya sea acumulando posesiones, ya sea engordando la soberbia, o disfrutando de los placeres carnales que están a su alcance. En el segundo caso, es imposible que entren en el reino de los cielos si antes no han hecho penitencia por haber preferido las criaturas al Creador. En el primer caso, cuando el fin último está puesto en Dios, puede entenderse de tres maneras. Atentos aquí porque Savonarola nos va a hablar de los casos en los cuales acumular riquezas podría ser aceptable desde el punto de vista del Creador. Atentos. La primera, cuando se quiere rendir homenaje a Dios, es decir, cuando se utiliza el dinero para construir lugares sagrados, para honrarlo y glorificarlo, para construir iglesias. La segunda, por cuidado de uno mismo, esto es, cuando por devoción a Dios se busca una seguridad económica que permita servir a Dios con mayor tranquilidad. Por supuesto, Savonarola reconoce que todo ser humano necesita una mínima seguridad material. La tercera, respecto al prójimo, cuando se considera la riqueza como un instrumento de caridad hacia otras personas para aliviar su necesidad. O dicho de otro modo, cuando se da limosna a los pobres. Sin embargo, atentos aquí, debe uno estar siempre atento, no sea que estos que dicen acumular riquezas argumentando las razones anteriores, se estén engañando a sí mismos por instigación del diablo. Atentos con la gente que acumula riquezas y dice que en realidad lo hace por todo lo anterior. Debe estar, por tanto, uno siempre atento, no sea que estos que dicen acumular riquezas argumentando las razones anteriores, se estén engañando a sí mismos por instigación del diablo, transfigurado en ángel de luz, para sentirse así justificados ante su acumulación de posesiones, pensando erróneamente que con tales razonamientos entrarán fácilmente en el reino de los cielos. Los que aspiran a amasar una gran riqueza, aunque lo consigan honestamente, lo cual es muy difícil, solo lo logran con un gran esfuerzo. Porque uno se hace rico siempre o casi siempre en detrimento de otras personas. Y además la experiencia nos enseña que nadie puede lograrlo sin dispensarse en muchos objetivos, con muchos cuidados y preocupaciones muy grandes. Fijaos qué interesante, Savonarola nos está diciendo que intentar hacernos ricos no solamente nos llevará un enorme estrés, mucho tiempo, sino que muchas veces también nos llevará a hacer daño a los demás. Y atentos aquí. Un ejemplo muy llamativo de todo ello, de lo que acabo de mencionar hasta ahora, son esos clérigos y religiosos que con la excusa de honrar a Dios y procurar fondos para el embellecimiento de las iglesias, van de casa en casa recorriendo la ciudad, descuidando el compromiso con la oración. En efecto, es contradictorio pretender ocuparse simultánea y fructíferamente de las cosas superiores y de las inferiores. Por ello, aquellos que buscan enriquecerse han de desentenderse de mente y de corazón de los bienes espirituales y de la oración perseverante. Pero, después de todo,
¿Es realmente necesario perder más tiempo en demostrar esta verdad, cuando la experiencia cotidiana la confirma constantemente? A este respecto, dirigiéndose a los fieles de todos los tiempos, el apóstol Pablo dijo lo siguiente, atentos porque va a citar a Pablo, la Biblia. Nada hemos traído al mundo, y ciertamente nada podremos llevarnos de él. Así que cuando tengamos lo suficiente para comer y vestirnos, contentémonos con esto. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación, en las trampas del diablo, en muchos deseos insensatos y ficticios que arrastran a los hombres a la muerte espiritual y a la perdición del alma. Porque la raíz de todos los males es el apego al dinero, atentos aquí San Pablo en la Biblia. Y algunos que han buscado tenerlo se han alejado de la fe, infligiéndose a sí mismos numerosos tormentos. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y busca la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la fortaleza y la mansedumbre. Como os decía hace un momento, por afirmaciones como estas, el Papa Alejandro VI, Rodrigo Borgia, acusó a Savonarola de herejía y el 23 de mayo de 1498 fue ahorcado y después quemado en la Piazza de la Signoria de Florencia. En segundo lugar, hemos mencionado el nepotismo. La práctica del nepotismo en el seno de la Iglesia fue un problema prominente durante el Renacimiento, especialmente entre los siglos XV y XVI. Y no se trataba solo de pequeñas corruptelas escondidas en alguna ermita lejana, sino que ante los ojos del mundo, varios papas renacentistas utilizaron sus posiciones de poder para favorecer abiertamente a sus familiares, otorgándoles cargos eclesiásticos, territorios y privilegios. El Papa Sixto IV, el promotor de las magníficas pinturas de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, de ahí su nombre, Sixto IV, Sixtina. Este papa era miembro de la poderosa familia de la Rovere y nombró a varios de sus sobrinos cardenales, entre ellos a Giuliano de la Rovere, que más tarde pasaría a convertirse en el Papa Julio II. Alejandro VI, del que acabamos de hablar ahora mismo, el Papa Borgia, Rodrigo Borgia, otorgó igualmente durante su papado títulos y privilegios a sus hijos ilegítimos, como el célebre César Borgia, quien fue nombrado cardenal a los 18 años y posteriormente comandante general de los ejércitos papales. León X, miembro de la poderosa familia Medici, también usó el nepotismo para promover a sus familiares en la Iglesia. Entre muchos otros, promocionó a Giulio de Medici, su sobrino, quien más tarde se convertiría en el Papa Clemente VII. La acumulación de escándalos de este tipo y de este rango, dado que afectaban directamente al sucesor en el trono de San Pedro, y la presión externa proveniente sobre todo de la Reforma, empujó a la Iglesia Católica a tomar medidas, pero estas llegaron bastante tarde. No fue hasta 1692 cuando el Papa Inocencio XII promulgó la célebre bula Romanum Decet Pontificem, que prohibió a los papas, atentos aquí, otorgar beneficios y cargos administrativos a más de un pariente cercano. Bueno, algo es algo. Esta bula de hecho marcó un punto de inflexión, aunque evidentemente no contentó a todo el mundo porque el nepotismo no desapareció por completo, sino que quedó algo limitado. Sin embargo, fue el tercer factor el más determinante para el proceso que llevó a la Reforma protestante, la venta de indulgencias papales. Pero, ¿qué eran estas indulgencias? Todos hemos oído hablar de ellas en algún momento, pero no está del todo claro en qué consistía este comercio del perdón de los pecados ni cómo funcionaba exactamente. Fijaos, las indulgencias eran un tipo de documentos, unos papeles expedidos por la Iglesia Católica que, en esencia, ofrecían una remisión parcial o total de las penas por los pecados. Es decir, la compra de una indulgencia otorgaba a su propietario la posibilidad de acortar o a veces de eliminar completamente el tiempo que tendría que pasar en el purgatorio expiando sus penas tras la muerte. Como bien sabéis, lo aclaro por si acaso, el catolicismo habla de la existencia de 3 estados metafísicos diferentes tras la muerte: el infierno, el purgatorio y el cielo. Salvo casos muy excepcionales, el caso de los santos, las almas de todas las personas normales y corrientes tienen que pasar, según esta religión, por el purgatorio sí o sí para purificarse
antes de poder ascender al cielo. De esta forma, las indulgencias, por tanto, funcionaban como un pase de tiempo que a uno podía darle un empujoncito parcial o un impulso total hacia el cielo a máxima velocidad. Si bien esta práctica tenía orígenes en el cristianismo temprano, cuando a los creyentes se les animaba a realizar distintos tipos de actos piadosos o dignos de mérito para demostrar su arrepentimiento, a partir del siglo XIV, sin embargo, las indulgencias comenzaron a ser vistas como un interesante instrumento financiero para recaudar fondos. ¿Quién no querría, por un módico precio, acortar el tiempo de expiación y llegar más rápido al paraíso? Por supuesto. Si bien en un principio solamente el Papa tenía la autoridad suprema para conceder indulgencias, ya fueran plenas, es decir, la remisión total de las penas, o parciales, durante el Renacimiento se crearon un conjunto de nuevos cargos específicos que podían ser ostentados por predicadores, nuncios apostólicos y legados y que permitían que estos también pudieran, en nombre del Papa, conceder directamente las indulgencias en diversas regiones de Europa y así agilizar la recaudación. Pero, ¿cuánto costaba una de estas indulgencias? Por si alguno de vosotros está interesado, debes saber que técnicamente las indulgencias no tenían un precio fijo, ya que venderlas en realidad estaba terminantemente prohibido. Por ello, en vez de comprarlas, lo que se esperaba es que el creyente las recibiera a cambio de una donación para la Iglesia. La suma dependía de dos factores fundamentales: la amplitud de la indulgencia y la riqueza del fiel. De tal forma que los campesinos más pobres pagaban poco, mientras que los nobles y comerciantes adinerados tenían que aportar sumas enormes. Si bien en cada región tenían valores diferentes, para entendernos, una indulgencia parcial por un pecado pequeñito costaba aproximadamente el salario de un día de un trabajador pobre. Las indulgencias más amplias, que abarcaban el perdón de penas por pecados mucho más graves o, atentos aquí, por el alma de familiares fallecidos, podían costar el salario de varios meses o años para un campesino, mientras que las indulgencias para los más ricos valían auténticas fortunas. He mencionado el alma de los familiares fallecidos porque es algo importante, ya que durante este periodo uno no solamente podía comprar indulgencias para sí mismo, sino también para los seres queridos ya muertos, lo que evidentemente aumentaba mucho el número de clientes potenciales. De regalo de Navidad, uno podía adelantar a la abuela en la fila de ascenso al cielo. Raro, muy raro, ya lo sé, pero así era. El caso más célebre, atentos aquí, el mejor conocido y uno de los más escandalosos de lo que se convirtió con el tiempo en todo un negocio de compra y venta del perdón y de la salvación, fue el caso de Johann Tetzel. Seguramente su nombre no sea muy conocido, pero os aseguro que en el norte de Europa es muy famoso y lo conocen muy bien. Johann Tetzel fue un fraile dominico a quien el Papa León X nombró comisario general de indulgencias en Alemania. Este fraile se hizo enormemente famoso en la región debido a los métodos bastante llamativos y persuasivos que usaba para multiplicar sus ventas. Al más puro estilo de los comerciantes de la época, Tetzel usaba todo tipo de tretas, desde rimas pegadizas hasta eslóganes que apelaban al miedo o a la esperanza de los fieles. El fraile además no hacía esto en algún lugar apartado ni privado, sino que celebraba verdaderos espectáculos públicos delante de la iglesia, donde proclamaba la oferta diaria de indulgencias con un enorme dramatismo, a veces incluso organizaba procesiones y siempre ostentaba los símbolos papales para incitar a los creyentes. Para recolectar las donaciones colocaba enormes cofres como esta caja de indulgencias conservada hoy en día en el museo de la ciudad en la que Tetzel la usó y que da muestra de sus aspiraciones recaudatorias. Entre las frases más famosas de Tetzel y que más problemas dieron después a la Iglesia, porque la encontraremos, como veremos enseguida, en las tesis de Lutero, estaba la siguiente: tan pronto caiga la moneda en la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. Un espectáculo que sin duda desagradaba profundamente a muchos fieles y a muchos miembros de la Iglesia y que hizo que, precisamente en Alemania, a muy poca distancia de Jüterbog, de la ciudad donde Tetzel celebraba sus espectáculos, se encendiera la llama de la Reforma. Muy cerca de ahí estaba Wittenberg. Lo veremos un poco más adelante. Si bien la práctica de vender indulgencias era bastante común a comienzos del Renacimiento, hubo un hecho que hizo que la Iglesia llegara ya demasiado lejos y empleara esta estrategia económica de forma exagerada
y absolutamente escandalosa. Pero, ¿qué fue lo que empujó a la Iglesia a querer vender cada vez más y más indulgencias? No os lo vais a creer. La construcción de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Efectivamente, para poder sufragar los enormes gastos de diseño, construcción y decoración, la Iglesia Católica se apoyó en la venta de indulgencias. Los materiales de construcción y los servicios de miles de artesanos, artistas, arquitectos e ingenieros de la talla de Bernini, Bramante, Rafael o Miguel Ángel no eran baratos. Como hemos visto, para la decoración se empleó una enorme gama de materiales preciosos y semipreciosos como mármoles de alta calidad, maderas exóticas, bronce y oro. Si bien algunos de los elementos que hoy en día vemos en la basílica fueron reutilizados tras ser arrancados de los antiguos monumentos romanos, muchos otros fueron comprados ex professo. Un ejemplo de reciclaje es el baldaquino, situado en el punto exacto en el que supuestamente se encuentra la tumba de San Pedro en la basílica. Con casi 30 metros de altura, esta colosal estructura diseñada por Bernini está hecha de 90 toneladas de bronce adornado con detalles dorados. Las 4 columnas helicoidales que lo sostienen están inspiradas en las columnas salomónicas del Templo de Jerusalén. Decoradas con hojas de laurel y enjambres de abejas, símbolo de la familia Barberini, en un homenaje al Papa Urbano VIII, mecenas de la obra, representaron sin embargo un verdadero escándalo en su época debido a que para su construcción se decidió fundir el bronce de las vigas del pronaos del Panteón de Roma. Esta decisión sentó muy mal a los romanos y dio origen al célebre dicho satírico: Quod non fecerunt barbari, fecerunt barberini. Lo que no hicieron los bárbaros, lo hicieron los Barberini. De las 90 toneladas de bronce del baldaquino, 40 procedieron del Panteón. El bronce, sin embargo, era un material extremadamente caro para el momento y había que ahorrar costes. Era caro, pero no tanto como el oro, usado profusamente para decorar nichos, esculturas, estucos y objetos litúrgicos. Se emplearon además cientos de miles de diminutas teselas de pasta vítrea, piedra y oro para crear mosaicos intrincados en los techos, las cúpulas y paredes, tan precisos y magistrales que muchas veces se confunden con pinturas. La cúpula de San Pedro, diseñada por Miguel Ángel, fue decorada en el interior con un mosaico de colores vibrantes y oro. Los frescos y decoraciones pintadas emplearon a su vez pigmentos raros y extremadamente costosos como el azul ultramarino hecho con lapislázuli de Afganistán. Algunas capillas y altares de la basílica están adornados con piedras preciosas y semipreciosas como el ónix, el alabastro y las ágatas de diversos colores. El vidrio veneciano de Murano, conocido por su calidad y belleza, también se usó en muchos elementos decorativos. Si bien es muy difícil hacer una estimación precisa de los costes, según los historiadores especialistas en esta época, la construcción de la Basílica de San Pedro debió de costar aproximadamente unos 47 millones de ducados de oro. Estas monedas venecianas, los ducados de oro, que fueron adoptados en muchas regiones de Europa, tenían un peso aproximado de 3,5 gramos de oro puro de 24 quilates. Por lo que, teniendo en cuenta la inflación y los cambios en el valor del oro, hoy en día esto equivaldría a unos 4.700 millones de euros, unos 5.000 millones de dólares. Muchos católicos, por supuesto, se indignaron profundamente con este derroche de superflua riqueza. Sin embargo, entre ellos hubo uno que dio un paso más allá de la simple indignación. Un paso que vendría a cambiar para siempre la historia de Europa. Su nombre fue Martín Lutero. Conoceremos su historia en la siguiente clase. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de este curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos de filosofía, historia de la ciencia e historia del arte, visita nuestra web anaminecan.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación.
Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo €1 al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura, garantizando nuestra plena libertad intelectual y económica. Encontrarás todos los links para conocer mejor nuestra historia aquí abajo, en la descripción del vídeo. Gracias por hacerlo posible.